Para ello, primero hay que definir tipos de insuficiencia respiratoria, esos son los tópicos que vamos a tocar. Hay que ver los aspectos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria, porque de ellos van a depender muchas veces las conductas terapéuticas de la insuficiencia respiratoria. Entonces vamos a definirlas, vamos a hablar de aspectos fisiopatológicos, vamos a ver los aspectos clínicos o tipos de insuficiencia respiratoria y fundamentalmente ello nos lleva al tratamiento de insuficiencia respiratoria. Y es así como podemos entenderlo. La insuficiencia respiratoria es la siguiente, por favor. La insuficiencia respiratoria fundamentalmente hablamos de que tiene una definición por gases arteriales. No existe definición de insuficiencia respiratoria si no hacemos un análisis de gases arteriales. Y este análisis de gases arteriales debe tener una presión arterial de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio en una persona previamente sana de insuficiencia respiratoria. La vamos a definir cuando nos da la arterial la presión arterial de oxígeno es menos de 60 milímetros de mercurio y puede o no estar acompañado con una hipercapnia, o sea, con un incremento de la presión arterial de CO2 mayor de 49 milímetros de mercurio. Esta definición aplica fundamentalmente a pacientes que se encuentran primero en reposo y a nivel del mar. Si nosotros nos vamos a la altura, las definiciones van a cambiar a nivel de la altitud, porque muchas personas sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar van a tener presión arterial de 60 milímetros de mercurio normalmente, fisiológicamente hablando, y por ello no vamos a decir que sea en insuficiencia respiratoria. Por consiguiente, estos datos aplican fundamentalmente a nivel del mar a una persona en reposo y en ausencia de alcalosis metabólica, como vamos a ver más adelante. Entonces, el primer concepto es definamos insuficiencia respiratoria con gases arteriales. Yo puedo sospechar de insuficiencia respiratoria cuando el paciente llega con una seria dificultad respiratoria, una taquipnia de 35 milímetros de mercurio, cianótico, puedo sospechar en ese momento de insuficiencia respiratoria. Pero la voy a definir con los gases arteriales. Y cuando caigan ese exceso. Si no, no, porque van a haber otros factores que van a influenciar. Existe lo que llamamos la relación del PAFI. El PAFI es una relación entre la presión arterial de oxígeno, que son las arteriales, y la fracción destinada de oxígeno, que vamos a ver más adelante. Cuando esta relación es menos de 300, también caemos en definición de insuficiencia respiratoria. Por consiguiente, necesito los gases arteriales. Y requiere obviamente la medición de ellos. Los gases arteriales son análisis que no son rutinarios. Actualmente se hacen en pacientes en las emergencias y en intensivos. Es un análisis que requiere ser procesado inmediatamente. Requiere una muestra de sangre arterial. Y lugares de sangre arterial de acceso no son muchos. Arterias radiales, derecha izquierda, generales o braquiales, derecha izquierda, plurales, inguinales o femorales, derecha izquierda, y punto. Porque coplidia es difícil de acceso, pedia es difícil de acceso, temporal es difícil de acceso y caloría necesidad ocurre en esa materia. Por consiguiente, tenemos 6 lugares de acceso. No es un proceso rutinario. Esa muestra de gases arteriales tiene que ser evaluada inmediatamente, porque en la medida que pase más tiempo, las células se destruyen y generan obviamente incremento de carbonato, incremento de CO2, etc., que va a alterar la muestra. Si yo me voy a demorar en procesar en 15 minutos, por ejemplo, lo que demore tomar la muestra y llevarla al laboratorio, me voy a demorar porque el hospital no tiene que hacer que voy a llevar a otro hospital y voy a transportar la muestra más de 20-15 minutos, tendré que llevarla en congelación, o sea, en frialdad, en friaje. El hielo, voy a llevar una muestra. Es una muestra que está en condiciones de anaerobiosis. O sea, yo no puedo llevar una muestra de gases arteriales en una jeringa con la aguja abierta y donde va a entrar oxígeno. O con una burbuja de aire dentro de la jeringa. Porque si no voy a alterar los valores. Tengo que llevar en condiciones de anaerobiosis, o sea, expulsar todo el oxígeno que cuando la burbuja de la muestra, poner un tapo de gel y llevar a cruzar la muestra. Si no hacemos eso, no va a ser real. Yo no puedo, en el caso de insuficiencia respiratoria aguda, no puedo tomar unos gases arteriales hoy día a las 3 de la tarde y evaluar para las 8 de la noche del día de hoy. Ya no tiene validez, porque lo tengo que evaluar en ese momento para ver lo que está pasando en el paciente. Los gases arteriales pueden cambiar rápidamente, 15 a 20 minutos, dependiendo del estado que sea el paciente. Si yo en este momento, vamos a poner que me tomo una muestra normal de sangre calor y yo empiezo a hacer hiperventilación, incremento mi frecuencia respiratoria voluntariamente durante un minuto y le tomo una muestra, los valores cambiaron automáticamente.
Por consiguiente, es un fiel reflejo de lo que está pasando en el paciente en el momento que evalúa. Por eso que tiene que tener una hora de evaluación. Yo no puedo ir a una cantidad sin saber a qué hora fue la evaluación de los casos, a qué hora fue la muestra, la no muestra. ¿Está claro? La siguiente. El otro concepto importante que hay que tener, que hemos hablado del concepto y de la gas arterial, presión arterial de oxígeno, 60 millones de mercurio. La presión arterial de oxígeno normalmente, respirando aire a nivel del mar, a una temperatura de 760 a nivel del mar, fuera a través del reposo, normalmente la presión arterial de oxígeno de 80 a 100 milímetros de mercurio. Y cuando estamos por debajo de 80 hablamos de hipoxemias. Hipoxemia leve de 80 a 70, hipoxemia moderada de 70 a 60, hipoxemia severa menos de 60. Y esta es la definición de hipoxemia severa. O sea, cuando un paciente llega a hipoxemia severa, cuando la presión arterial es menos de 60, está en insuficiencia respiratoria. Y la hipoxemia severa en un paciente agudo necesita oxígeno legal inmediata y hay indicación. Entonces, esta insuficiencia respiratoria que estamos definiendo como gas arteriales puede ser vista de diferentes maneras, de tipos, de clasificaciones, como quieran llamar. Yo puedo clasificar la insuficiencia respiratoria aguda, crónica, realizada. Agudo, un paciente que estaba previamente sano y entra en la definición de insuficiencia respiratoria súbitamente. Crónica, aquel paciente que ingresa a esa definición de gases arteriales de forma paulatina y progresiva dentro de la evolución de una enfermedad pulmonar crónica, como la fibrosis pulmonar, y que paulatinamente ingresa a esa definición de alguna forma crónica. Y el crónico realizado es aquel paciente crónico que está en esas condiciones que hace un evento agudo, una neumonía por ejemplo, y se convierte en una crónica realizada. El paciente crónico, la particularidad del paciente crónico, de insuficiencia crónica, es que generalmente viene con frecuencia cardíaca, con frecuencia respiratoria normales. O sea, el paciente llega al consultorio inclusive con una presión cardíaca de menos de 60, pero le toman la frecuencia cardíaca y está en 70. Le toman la frecuencia respiratoria y está en 24 20. Normal. O sea, no está taquicárdico ni no está taquipneico. Porque la taquicardia y la taquipnea son respuestas súbitas a las hipoxemias, respuestas inmediatas a las hipoxemias agudas. Si yo hago una hipoxemia aguda, rápidamente tengo taquicardia y taquipnea. Por consiguiente, este paciente que tiene respiratoria aguda, que hace hipoxemia súbita o hipoxemia en corto plazo, en forma aguda, empieza a hacer taquicardia y viene dificultad respiratoria, viene agitado. Frecuencia respiratoria 35. Y esta es la sospecha. Cuando se con los arteriales, digo, hay insuficiencia respiratoria. En cambio, el crónico, como es una enfermedad pulmonar crónica que tiene mucho largo, mucho tiempo atrás, va ingresando paulatinamente a las cifras de insuficiencia respiratoria, pero se va adaptando a la hipoxemia. Y el paciente, esa adaptación a la hipoxemia hace que no desarrolle taquicardia ni taquipnea. Y llega a la emergencia sin taquicardia y sin taquipnea. O llega al consultorio, porque ni siquiera llega a la emergencia. El crónico. Ese crónico, si no tiene taquicardia, no tiene taquipnea, pero el hipoxémico severo, ese crónico, cuando hace un evento agudo, una neumonía, se convierte en crónico realizada o aguda sobretónica, como quieran llamar. En ese momento este paciente hará taquicardia y taquipnea, porque tengo un proceso de compensación. Yo estaba tranquilo con mi frecuencia cardíaca 70, frecuencia 24 y está con mi hipoxemia. Pero hago una neumonía y la neumonía me profundiza la insuficiencia respiratoria, o sea, me hace más hipoxemia y me genera una frecuencia de taquicardia y taquipnea. Y empiezo a hacer taquicardia y taquipnea con hipoxemia. Igual que el agudo, taquicardia y taquipnea con hipoxemia. ¿Cuál es la diferencia? Que el agudo no tiene una enfermedad pulmonar previa, el crónico tiene una enfermedad pulmonar previa. ¿Está claro? El crónico viene por historia, ¿sabes, doctor? Yo tenía una fibrosis pulmonar, o tengo una fibrosis pulmonar, ¿no? De 7 años de evolución, 15 años de evolución, etc. Y yo estoy en esas condiciones. Tiene una historia, el otro no, el otro tiene una historia de pulmón sano. Cuando estudiamos en la definición, pulmón sano, obviamente que es el paciente. Entonces, ¿cómo diferenciamos si no es el antecedente? Obviamente el bicarbonato. Porque este paciente crónico, así como hace hipoxemia, puede hacer hipercapnias. Y las hipercapnias inmediatamente para el nivel de pH normal genera un incremento del bicarbonato.
Al incrementar el bicarbonato, porque tenemos CO2 incrementado, el pH se normaliza. Por eso que el crónico maneja pH normal. El agudo no maneja pH normal. El crónico sí. ¿Por qué? Porque cuando yo hice la hipercapnia, en el caso que hacía, inmediatamente subía el bicarbonato para compensar el pH que le empiezo a estar en una alcalosis o un bicarbonato elevado. Y entonces mi paciente, en este caso crónico, maneja bicarbonato elevado, a diferencia que el agudo no maneja el bicarbonato elevado. Porque el CO2, cuando el paciente se eleva un CO2 en insuficiencia respiratoria aguda, eleva el CO2, lo hace en corto tiempo, que no es suficiente para que el bicarbonato se eleve. Y por consiguiente llega un bicarbonato normal. Como uno dice, ¿no? La mejor manera de diferenciar el bicarbonato aguda de una crónica o los arteriales es el bicarbonato. Porque yo puse una crónica realizada con taquicardia, taquicardia y hipoxemia, igual que una aguda con taquicardia, taquicardia y hipoxemia, pero el crónico tiene bicarbonato elevado y el agudo no tiene bicarbonato elevado. Son claves, datos claves para empezar a diferenciar. La otra forma de clasificar es esta: tipo 1, 2, 3 y 4. Es una de las más comunes. En realidad, uno puede clasificar de diferentes maneras. Lo importante es que conozcamos cómo hacerlo. La tipo 1, parcial, hipoxémica pura. No está hipercámnico el paciente, es hipoxémico. El tipo 2, hipoxémico hipercámnico, porque eso dice global. Hipoxémico e hipercámnico. Tiene los dos conceptos, de hipoxemia y de hipercámnico. Pero la característica del tipo 2, que el pulmón está sano. O sea, no es una enfermedad pulmonar, sino que la insuficiencia respiratoria tipo 2 es consecuencia de un evento extrapulmonar. Por ejemplo, traumatismo encefalocraniano, alguna hemorragia intracraniana, comprime el centro respiratorio y la persona deja de respirar. Su frecuencia respiratoria se va a 2 a 3 veces por minuto, porque estoy deprimiendo el centro respiratorio. Y al hacer la frecuencia respiratoria de 2 a 3 a 4 veces por minuto, el paciente bajó la frecuencia respiratoria, no está, empieza a hacer una bradicardia, empieza a hipoventilar, no ingresa oxígeno y no sale CO2. Hipoxemia y hipercapnia de el paciente. Pero el pulmón está sano. El problema era extrapulmonar. ¿Está claro? Entonces, la tipo 2, hipoxémicas y hipercápnicas, se refieren a eventos extrapulmonares. La tipo 3 es hipoxémica y hipercápnica, pero es con el pulmón enfermo. Por ejemplo, es un paciente asmático. Llega una aguda, con broncoespasmo de emergencia, llega la hipoxemia genera una respuesta de hiperventilación y el paciente empieza a hiperventilar. La frecuencia de respiración va a 35. Con ese 35 el CO2 baja inicialmente. Y el paciente llega hipoxémico, hipocápnico o pulmón enfermo, tipo 1, hipoxémico nada más. Con pulmón enfermo, con frecuencia respiratoria alta. Pero no recibe asistencia médica por X razón o se demora en llegar al servicio de salud y yo no puedo mantener mi frecuencia de 35 veces por minuto frente a hipoxemia porque mi músculo no puede mantener ese ritmo. ¿Cuánto tiempo puedo estar yo respirando con una frecuencia de 35 o 40? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas. Va a depender de mi reserva, de mi fuerza muscular. Va a haber un momento que me empiezo a cansar. Fatiga muscular de los músculos respiratorios. Luego empezar a bajar mi frecuencia respiratoria y empiezo a hipoventilar, porque al bajar la frecuencia respiratoria, ¿qué va a pasar con el CO2? No lo voy a poder eliminar y va a empezar a acumularse en mí y empiezo a ser hipercapnia, pero entonces estoy haciendo hipoxemia más hipercapnia, pero con pulmón tipo 3. Y la tipo 4 es cualquiera de ellas, en la práctica, cualquiera de ellas, pero a la cual le asocio la presión arterial baja, la hipoperfusión sistémica, presión arterial baja, el paciente hace hipotensión arterial. Y en un asmático, en tipo 1, pero cuando le toman la presión arterial, lo encuentran hipotenso. Ese es el tipo 4, automáticamente. Porque he dicho, cualquiera de ellas con presión arterial. ¿Está claro? Esa es la mejor forma de clasificar porque es la que me hago orientar a qué tratamiento voy a hacer funcionalmente.
Bien, la siguiente. La aguda, eso ya lo he explicado, les dije, es un evento súbito, el paciente ingresa en una neumonía, una telestasis por el espasmo, una motora. Ustedes consideren que me va a llevar una compensación de una hipoxemia aguda. Al hacer la hipoxemia aguda, que es la definición de insuficiencia respiratoria, PO2 menos de 60 millones de mercurio, al hacer la hipoxemia aguda, ¿qué va a ocurrir? El paciente empieza el mecanismo compensatorio. Y el principal mecanismo compensatorio de hipoxemia son la taquicardia y la taquimia. Incremento de frecuencia respiratoria, incremento de frecuencia cardíaca para mejorar mi gasto cardíaco, bombear más sangre porque tengo poco oxígeno y más veces tengo que bombear sangre. Taquicardia y taquimia. Cuando usted hace actividad física, hace taquicardia y taquimia. ¿Por qué? Porque su demanda de oxígeno en su organismo se incrementó por la actividad física. Estoy haciendo un deporte, básquetbol, fútbol, lo que sea, y mi músculo está consumiendo oxígeno. Inmediatamente genera una taquicardia y una taquimia para recoger más oxígeno las demandas de oxígeno en ese momento. Igual sucede con la enfermedad. Hace lo que pasa al paciente y el paciente empieza a hacer hipoxemia y hace mecanismos compensatorios. Si el mecanismo compensatorio de la taquicardia y la taquimia compensa la hipoxemia, o sea, hace que el oxígeno se incremente y el paciente no está hipoxémico, ¿qué decimos? Que el paciente tiene dificultad respiratoria, pero no está en insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque cuando le sacamos la arterial, la producción de oxígeno está normal. Entonces no está en insuficiencia respiratoria. Está en dificultad respiratoria, pero no está en insuficiencia respiratoria. Porque el mecanismo compensatorio está actuando adecuadamente. Pero ¿qué pasa cuando ese mecanismo compensatorio no logra satisfacer la demanda de hipoxemia en ese momento? Entonces el paciente llega hipoxémico, taquicárdico, taquipneico e hipoxémico. Y en ese momento está en insuficiencia respiratoria. El mecanismo compensatorio debe actuar, no logra actuar adecuadamente. No se dice que no existe el mecanismo compensatorio. Lo que pasa es que este mecanismo compensatorio de las taquicardias y las taquimnias no son lo suficientes para suplir esa hipoxemia, porque si incluiría el paciente no haría insuficiencia respiratoria. Pero como no son adecuados, no satisface la demanda que el paciente hace. ¿Está claro? O sea, decimos sin mecanismo, pero no es que no exista. Lo que pasa es que no son suficientes para compensar la hipoxemia. Y eso hace que el pH sea alterado. Por eso que el pH está alterado, está anormal. Porque si el mecanismo compensatorio actúa, como los crónicos, mejor tolerada, compensación crónica, el pH se normaliza. En el agudo no, es mal tolerado. El paciente llega en dificultad respiratoria, el paciente llega con sensación de muerte. Me está faltando el aire, me muero, doctor, ayúdenme. Una aguda súbita, un pH normal, los mecanismos no son capaces de controlar esto y obviamente mato la capacidad. Mientras que el crónico no. Tiene primero una progresión de una enfermedad crónica pulmonar con daño estructural. No es el asma, porque el asma es una enfermedad de daño, que no tiene daño estructural. Esta no, esta es una enfermedad crónica pulmonar con daño de la estructura, fibrosis pulmonar, enfermedad pulmonar crónica como el enfisema. ¿De acuerdo? En esas condiciones este paciente ingresa a la definición de insuficiencia respiratoria porque hace hipoxemia, con o sin hipercapnia, pero los mecanismos compensatorios actúan. Eleva la hemoglobina, el paciente tiene poliglobina, el incremento de la hemoglobina frente a la hipoxemia, la tos fenicopolicerato, la curva se envía hacia la derecha, el paciente no hace taquicardia, no hace taquimia, porque ya obviamente se toleró a esas hipoxemias. Y el paciente viene con la enfermedad de insuficiencia respiratoria, pero viene al consultorio, viene caminando. Si yo veo un paciente con una hipoxemia de 60, 58 en mi consultorio, con frecuencia cardíaca de 14, frecuencia respiratoria de 14, frecuencia cardíaca de 70, esto automáticamente tiene una insuficiencia respiratoria crónica. No dejo de desesperar la reacción inmediatamente. Luego su organismo se adapta, tendré que valorar las condiciones. Muy bien, la siguiente. Entonces, las insuficiencias respiratorias, como hemos dicho, pueden ser eventos que están fuera del pulmón y dentro del pulmón. Fuera del pulmón, el encéfalo, o sea, mi centro respiratorio. Y vía del sistema nervioso periférico, vía neural, periférico. Mi placa miodeural, la placa miodeural.
el músculo propiamente dicho, la polidermatoperiositis, las biocitis, que son enfermedades musculares. Enfermedades de la placa neural, ¿cuál es la enfermedad clásica de la placa neural? Una enfermedad debilizante del sistema nervioso periférico, esclerosis múltiple, Guillain-Barré, esclerosis lateral amiotrófica. Una enfermedad propia del centro respiratorio, puede ser un traumatismo cerebrocraniano, un hematoma, un edema cerebral, por estas razones. Y llego a la caja torácica, la caja, el componente óseo. Imagínense que me caigo en un accidente de tránsito, 5 fracturas costales derecha, 7 fracturas costales izquierda. ¿Usted cree que esta caja torácica va a ventilar adecuadamente? No, tiene una insuficiencia respiratoria por un evento extrapulmonar, el daño no de la caja torácica, luego del espacio pleural, el canal pleural, el neumotórax, el empiema, lo que sea. Y por último, la vía aérea, esto es el sistema pulmonar, el broncoespasmo. La vía aérea de la tráquea. ¿Qué pasa si yo estoy comiendo y me atoro una pepa de melocotón en mi tráquea? Esto es insuficiencia respiratoria aguda, pero por una obstrucción de la vía aérea. O hago un broncoespasmo, o sencillamente hago un compromiso del alveolo, la neumonía, o la teleplasia, colapso del alveolo. Todos ellos están en la vía aérea, uno de ellos, y otro en la vía pulmonar. Y la otra causa de insuficiencia respiratoria es el problema del edema pulmonar. La insuficiencia respiratoria izquierda que me produce edema pulmonar y me produce la insuficiencia respiratoria, pero es secundario a un evento cardiovascular. Que no lo vamos a encontrar ahora, porque ese es el edema pulmonar secundario a la insuficiencia respiratoria izquierda. Entonces, prácticamente, acá está toda la insuficiencia respiratoria, la siguiente. Entonces, fisiopatológicamente, uno le dice, ¿no? Aquellos eventos que están en la bomba, y la bomba le llaman la bomba respiratoria, ¿qué se llama? Al centro respiratorio, al sistema nervioso. Y bueno, que causa tener eventos agudos que afectan a la bomba o eventos crónicos que afectan en la bomba respiratoria, o sea, el sistema nervioso central. ¿Cuáles son los eventos agudos? Bueno, la sobredosis de medicamentos. Me quiero suicidar porque no estoy bien. La vía no estoy conforme, agarro de 20 de animal y números. Me deprimo el centro respiratorio, porque hago una depresión por un barbitúrico sobre los sedantes. O los anestésicos. Aquí les han operado de anestesia general. ¿Qué hace el anestesiólogo? El anestesiólogo agarra su siguiente. Primero lo saluda, se presenta, etcétera, el paciente lo saluda muy bien y le pone su vía, su presión, todos los controles y empieza a darle algún medicamento que es un sedante. Después le pone un medicamento que es un depresor, ¿no? Le pone su tubo en mano, le empieza a hiperventilar, le pone oxígeno y en eso le pone un medicamento que le deprime el centro respiratorio. Y al deprimir el centro respiratorio no llega al paro respiratorio, pero controlado, farmacológico, en sala de operación. Y yo sé que me va a pasar 4 minutos para que sus neuronas se muevan por hipoxemia, sino que 4 minutos son eternos. En una circunstancia controlada, o un reloj que me está marcando los segundos. Entonces yo cuando veo que el paciente está deprimido totalmente, ya se acuerda mal, un poco acá, recién han pasado 10 segundos, pongo mi tubo y la linfoscopio, doy mi tráquea, ya pasaron 15 segundos, me resulta agarro mi tubo, lo pongo ahí, pasaron 30 segundos, saco mi guía, conecto todo y me se acabó. Yo estoy ventilando al paciente, porque el paciente no ventila solo, porque ha recibido una depresión del centro respiratorio. Michael Jackson murió por eso, ¿sí o no? Le dieron un sedante que su cigarro porque el pata siempre veía este dolor, la ansiedad, y tenía un médico que iba instalando sus medicamentos. Y le pusieron propofol, que es un anestésico, que se pasó sobre la dosis, le pasó la dosis al médico en su casa. Hizo una depresión de cerebro y hizo un paro respiratorio. Y asistir a un paro respiratorio en ese momento sin condiciones, se murió. Depresión del centro respiratorio es un evento cardiopulmonar que me lleva a una insuficiencia respiratoria. ¿Y ya qué tipo será? Tipo
Todos tienen enfermedad pulmonar. ¿Ok? Y entonces acá están todas ellas: traumatismo cerebrovascular, poliomielitis, Guillain-Barré, arteria grave, porfiria, toracolante, la fractura costal y problemas electrónicos. Eventos de la bomba, o sea, sistema central, periférico, crónica, toracoplastía, cosas, alteraciones de la caja torácica. ¿Cuántas veces hemos visto esos pacientes pequeños con alteraciones de la caja torácica, lordosis, psicosis, etc.? Esa caja torácica, pues, con el tiempo no puede moverse adecuadamente y va a generar estado de hipoventilación. Y el paciente no puede necesitar pero crónicas. No hay eventos en el pulmón, hay eventos extrapulmonares. Acá también muchas veces la alta del sueño, el síndrome de alta no se va a conocer. La falla del intercambiador se refiere ya al parénquima pulmonar, donde hacemos el intercambio gaseoso. Distrés respiratorio, edema pulmonar agudo, neumonía, tromboembolia pulmonar, telectasia, o sea, todos son eventos pulmonares. Problemas bronquiales, asma bronquial, problema de alveolo, atelectasia, neumonías, problema del intersticio, edema pulmonar, problemas vasculares, tromboembolia pulmonar. ¿De acuerdo? Todos son eventos del parénquima pulmonar, pero que son de instalaciones agudas, pero también instalaciones crónicas. Y acá está la fibrosis pulmonar y esta de acá que es debilitación crónica del flujo aéreo. Ahí está. Ahí está en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, que es una enfermedad crónica de la vida. La siguiente. Entonces ya vemos estos eventos. Esos eventos agudos, crónicos, ya sea que están en la bomba, ya sea que están en el intercambiador, o sea, en el pulmonar, van a presentar una hipoxemia. Y acá viene la definición de hipoxemia y las hipoxias. La hipoxemia es una hipoxia. Pero las hipoxemias es que la presión arterial tiene un aumento de 60 litros de mercurio, hipoxemia severa, que significa que es en sangre arterial. Es el hipoxemia, lo estamos definiendo como insuficiencia respiratoria. Por consiguiente, aquí no va a estar la insuficiencia respiratoria. Pero la hipoxemia es una hipoxia. Y existen cuatro hipoxias. La primera, hipoxia hipoxémica, hipoxia circulatoria, hipoxia anémica, hipoxia isotóxica o disotóxica, como quieran llamarlo. Definamos primero esto para entender y después vamos allá a trabajar en insuficiencia respiratoria propiamente dicho, que es una hipoxia hipoxémica. Ahora estoy hablando con propiedad. Y debemos acostumbrarnos a hablar con propiedad. Hipoxia hipoxémica. Hipoxia anémica, la más sencilla. Hipoxia anémica, por ejemplo, yo tengo 3 glóbulos rojos en mi organismo. Tengo 3 gramos de hemoglobina. La otra es que tenga 3 glóbulos rojos en mi organismo. ¿Ustedes creen que van a ser capaces de satisfacer las expectativas de su organismo? No. Entonces vamos a una hipoxia anémica. Hipoxia anémica. Pero yo estoy hipoxémico, no. Porque me saca bien de organismo y tengo una prueba de normal de 100 litros de mercurio. Lo que pasa es que tengo 3 glóbulos rojos arrojados esa cantidad de oxígeno. Y demasiado insuficiente. Es como que teníamos nuestro único de universidad para hacer secundaria. Tengo yo 1000 alumnos y solamente tengo un solo viaje que acabar. En la vida voy a tratar de ir a otro programa. Es igual, tengo que ser hemoglobina. Hipoxia anémica. Aquí mismo, en esta hipoxia anémica, no solamente debemos entender la tasa de hemoglobina, sino también la hemoglobina funcional. Yo tengo enfermedades de la hemoglobina que no funcionan, por ejemplo, una methemoglobinemia. En vez de meter oxígeno en la hemoglobina, meto un metano. Y entonces, ¿qué transporte? Transporte un metano, no transporte un oxígeno. Eso también es una hipoxia anémica. O sea, la hipoxia anémica incluye tanto alteración de la hemoglobina en cantidad como en calidad. Las dos son hipoxias anémicas. Hipoxia anémica. Porque tengo poca hemoglobina, una anemia severa, o porque tengo mi hemoglobina normal en cantidad, pero funcionando mal. Una methemoglobina, 15 gramos de hemoglobina, pero son methemoglobina. Una anemia falciforme. Y así las hemoglobinopatías. Y aquí un tremendo capítulo hematológico de hemoglobinopatías. ¿Verdad?
ellas van a constituir anemias, van a constituir hipoxias anémicas. Hipoxias anémicas. El paciente no está en hipoxemia porque el paciente no está en insuficiencia respiratoria. ¿Claro? ¿Está claro? Bien lo he dicho. Hipoxia anémica, el paciente está hipóxico sí, pero no está hipoxémico. Está hipóxico, pero no está en insuficiencia respiratoria. Y va a venir con frecuencia respiratoria alta, porque está hipóxico. Pero sin embargo, no tiene insuficiencia respiratoria. Está claro, hay que diferenciar. Por eso que necesita clase especial. No basta solamente tener la frecuencia respiratoria alta. Claro, yo puedo tener una anemia y por la anemia simplemente tengo una frecuencia respiratoria alta y llego así a la gente. Como se supera el oxígeno. Y el paciente no está en oxígeno. ¿Qué estamos? Hemoglobina. Los índices de la NAS, porque esto es una hipoxia anémica, no es una insuficiencia respiratoria. ¿Ok? La circulatoria es el tema del flujo. Por ejemplo, yo agarro, me pongo por nivel en mi brazo derecho y mis manos se empiezan a poner cianóticas. Estas células están hipóxicas. ¿Yo estoy hipoxémico? No, porque yo estoy viviendo oxígeno normal. Lo que pasa es que no llegue. Entonces estoy en una hipoxia circulatoria. No es hipoxémico. Me saca gas de aire y la PO2 está normal. ¿Está claro? Hipoxia. Isotóxica. La célula no consume oxígeno. La intoxicación por cianuro es un ejemplo. La intoxicación por monóxido de carbono es otro ejemplo. La más importante es la intoxicación por cianuro. El shock también es una hipoxitotóxica, en donde la célula se mueve y por más oxígeno que yo le doy a la célula, esta no consume oxígeno. Y eso se llama hipoxia histotóxica. Por ejemplo, el paciente hace un isofolopatín hipoxémico. Un paciente hace un paro cardiorrespiratorio, no se toma adecuadamente el tiempo del paro. ¿Cuánto es el tiempo del paro para que uno deba asistir a un paro? ¿Cuánto tiempo debe tener una persona para poder asistirlo? No más de 4 minutos. 4 minutos. ¿Eso lo deben saber? 4. 10 minutos. 4 minutos. 4. 4 minutos. 4 a 5. Porque si yo asisto a un paciente con paro cardiorrespiratorio, 10 minutos después que esté en paro, secuela. Si lo saco, va a haber muerte cerebral. O a sacar una persona en coma. Y va a haber una carga. Mejor no hacerlo eso. Es por eso que me dicen asistan en esos primeros 4 horas porque todavía estas células no están muertas. Entonces vamos a poner que ocurrió esto. Entonces las células de producción, las células cerebrales son las células que más sufren de la hipoxia, las primeras que sufren y empiezan a entrar en muerte cerebral. Y no está la leche un corazón normal. ¿Está hipoxémico? No, porque el mundo también está normal. Lo que pasa es que le mandan a la célula todo el oxígeno a la célula y la célula no consume el oxígeno porque está en muerte cerebral y esas células están en una hipoxia histotóxica. O el cianuro que evita que ingrese el oxígeno a la célula. Todas estas tres no son hipoxémicas, pero son hipoxias. Y lo que vamos a ver solamente es de la hipoxemia, de la hipoxia hipoxémica en la insuficiencia respiratoria. Porque el principio de la respiratoria es que tenga hipoxemia. La siguiente. Entonces veamos ahora sí hipoxias hipoxémicas. Y encontramos 3 tipos de hipoxias hipoxémicas. O sea, no hay muchas. Veamos lo más sencillo. Extrapulmonares e intrapulmonares. Extrapulmonares son eventos fisiopatológicos. Evento extrapulmonar que incluye gasto cardíaco, paro cardíaco, insuficiencia cardíaca, shock cardiogénico, todas esas condiciones que le llevan a una disminución del gasto cardíaco. Si esto es un paro cardíaco, disminuye el gasto cardíaco automáticamente. ¿De acuerdo? Y ello me va a producir ¿qué cosa? Edema pulmonar y insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? No lo voy a tocar ahora porque no es un motivo de la presentación. Lo sacamos. La siguiente. Regresamos a la anterior. Este es uno. Y el otro es la presión expirada baja. Esta presión expirada baja, ¿dónde se ve? Es un evento extrapulmonar. Porque se ve en la altura. Cuando yo me voy a tiplo, a
Vamos a hacer reparto, aguantando. La presión barométrica cae y por posible que haya presión inspirada. Y al caer la presión inspirada, la persona hace hipoxemia. Ustedes dan un artículo, se ponen los oxígenos de recursos, el curso va a cambiar y están hipoxémicos. No lo porque tienen una enfermedad, sino por la altura. O el ahogamiento también es eso. Estos eventos que se están pulmonares que no lo vamos a tocar. La siguiente oración. Nos retiramos. Este evento de ventilación es un evento extrapulmonar, porque la función ventilatoria es esta bomba respiratoria. Y por posible que haya involucrado el sistema nervioso central que identifica la corazón. Correcto. La siguiente. Retiramos estas dos palabras y nos quedamos con ese evento. La siguiente. Este evento de la vía aérea, ventilación, que es un evento de la vía aérea que es el broncoespasmo, lo vamos a evaluar dentro de la relación ventilación-perfusión. Por consiguiente lo retiramos y hacemos que este evento de la función ventilatoria de la vía aérea está dentro del evento de ventilación-perfusión. La siguiente. Lo retiramos. Y nos quedan las siguientes, estos cuatro eventos. La siguiente, por favor. Alteración de la difusión, el cortocircuito, el BQ o la reacción BQ y la falla ventilatoria. Y que son los cuatro eventos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria. En todos los textos vamos a encontrar así. Además de lo que hemos dicho anteriormente, la falla de presión inspirada y todo. Entonces tenemos alteración de la función ventilatoria que le llaman la falla ventilatoria, la alteración de la relación ventilación-perfusión que le llaman el desequilibrio ventilación-perfusión, el cortocircuito ya y la alteración de la difusión. Son cuatro eventos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria. Y revisemos uno por cada uno. La siguiente. Revisemos la siguiente, por favor. Les voy a pasar un caso clínico. En este caso clínico vamos a ir analizando el tipo de insuficiencia respiratoria que se encuentra el paciente en un momento determinado. Vamos a ir analizando el evento fisiopatológico de esta insuficiencia respiratoria. Cuando me refiero al evento fisiopatológico, estoy hablando de estos cuatro eventos fisiopatológicos: falla ventilatoria, alteración de la difusión, desequilibrio BQ y shunt o cortocircuito. Cuatro eventos fisiopatológicos. Cuando hablo del tipo de insuficiencia respiratoria, estoy refiriendo al tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y cuando hablo de la enfermedad causal, es la causa de la insuficiencia respiratoria. Esas causas extrapulmonares, intrapulmonares, agudas, crónicas, en el caso clínico, ¿está claro? Entonces, nos enchufamos en el caso clínico, ¿no? Concentrémonos, por favor. La siguiente. Resulta que estaba haciendo, me acuerdo que ya era médico asistente, estaba en el hospital donde estaba en la emergencia, me acuerdo que estaba poniendo un catéter central, 3 de la mañana, viene el personal administrativo y me dice: doctor, está llamando el paramédico que está atendiendo un accidente de tránsito en la Panamericana Sur. ¿Qué paramédico? El bombero. No que es el primero que llega al accidente. Entonces yo con los guantes y yo nunca te digo al interno que está a mi costado, le digo: anda, contesta el teléfono. ¡Ya, doctor! Para que no, y se prenda, ¿no? Hable el doctor. Claro. Al otro ver la línea, el paramédico le dice: mire, doctor, estoy asistiendo a una persona más o menos aproximadamente así de tránsito de la Panamericana Sur, ¿no? De una persona varón de 40 y tantos años de edad, 45 años de edad, inconsciente, cianótico, con una fibra amniótica, le he puesto un tubo de mayo, un tubo de ahí, le veo la frecuencia cardíaca, está con 115, 120 frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria prácticamente circunfilando, está a una frecuencia respiratoria de 3 a 5 por minuto, está saturando el paciente con una saturación de 60%, agarro mi AMU, un tubo de mayo, le pongo oxígeno al 100%, le doy con el AMU, mejoro la frecuencia respiratoria porque estoy asistiendo al paciente y la saturación mejora, se va al 90%, 85%, y cuando dejo de mirar al paciente, la frecuencia respiratoria vuelve a caer. Y vuelvo a asistir y ahí sí estoy en esta condición. ¿Y qué te dijo? Bueno, me están trayendo un paciente loco. Uno no quiere escuchar eso. Uno quiere escuchar verdad para prepararme. ¿Qué voy a recibir? ¿Qué condiciones necesito para atender a ese paciente? Entonces analicemos. Esta dice eso, aproximadamente. Entonces uno dice: ¿qué le está pasando a este paciente? Vienen las tres preguntas.
frente a un futbolista de velocidad, frente a qué evento físico-patológico estoy y frente a qué enfermedad puedo estar. Empecemos con primero. ¿Qué enfermedad puede ser? Un accidente de tránsito, inconsciente, inmunidad, un traumatismo. frecuencia respiratoria baja. Es un traumatismo, una ruptura de Accidente hemorrágico, y un centro respiratorio, deprime el centro respiratorio, y fisicoventilal. Frecuencia respiratoria 2 veces por minuto, y empieza a hacer hipoxemia, y debe estar haciendo hipoxemia de hipercapnia. Insuficiencia renal tipo 2. Falla Neuronal. Extrapulmonar. ventilatoria. ¿Por qué es un evento extra? Pulmonar. La siguiente. Entonces, así me dedico a hacer este análisis. Estoy frente a un tipo 2, mi evento que es una falla ventilatoria, y la enfermedad que es una enfermedad, puede subir un poquito, es una, la enfermedad es un traumatismo encéfalo-cráneo. Puede celular. Traumatismo encéfalo-cráneo. Frente a estas circunstancias, entonces, ¿yo qué necesito? En primer lugar, para resolver este evento, necesito diagnosticar. ¿Qué necesito? Una resonancia magnética o un tomógrafo mínimo. Por consiguiente, mi institución debe tener un tomógrafo funcionando. Si no, que no venga el paciente, que vaya a otro lado. Y si yo diagnostico esto, ¿qué necesito acá? Un neurocirujano para que pueda resolver este problema. Y los neurocirujanos van a que retengan, ¿no? Los van llamando a su casa. Y hay hospitales que no tienen neurocirujano. ¿No? Hay chicos, bueno, están llegando a un neurocirujano y hablar. Así es. Lo mejor lo tenemos computando hablar. O a chicote, que va a diferente. Para eso sirve esto. ¿Ok? Entonces, es un neurocirujano, pero mientras que esté este evento, el paciente tiene insuficiencia respiratoria, tipo 2. Y eso no lo hace inmediatamente, porque va a tener que hacer un diagnóstico previo, mientras que venga mi sala, mi sala de operación, mi tomógrafo, entonces va a pasar un tiempo, mientras tanto se va a morir el paciente. ¿Qué tengo que hacer con esto? Él no está respirando, ¿no? Hay que ventilar su Soporte de entonces ya tengo que tener un ventilador, un respirador, no este ventilador. Y ahora uno dice, no, ¿qué pasa? No, necesitamos un ventilador, no tenemos. Y el paciente dice, yo tengo uno en mi casa. Pasa. ¿No? Porque tenemos obviamente un soporte respiratorio. Entonces necesito un diálogo intensivos. Debo tener una cama habilitada, debo tener un ventilador. Si no lo tengo, mejor que lo dejo hospital. Si es, no lo vamos a perder tiempo contigo. Obviamente, porque estoy en un evento que es una falla y lo tengo que confirmar. Llega el paciente entonces a la emergencia y estamos frente a una falla ventilatoria. Se acompaña siempre esta falla ventilatoria, la hipoventilación, se acompaña siempre la hipercapnia, allá por ese tipo 2. Responde a los temas de nada, y el modelo me lo dijo. Yo le pongo el oxígeno, le empiezo a dar oxígeno y la saturación mejora, porque no, si el pulmón está sano. Este pulmón está sano, o es lo que responde. La gradiente anterior ya está sana, está normal, porque el pulmón está sano. El manejo de la ira con soporte ventilatorio en este caso, y el manejo obviamente, ¿y cuándo voy a sacar la ventilación mecánica? Cuando resuelva la causa de caída, que en este caso fue la traumatismo cerebrovascular, como si tenía que ir a un día de neurocirujano. La siguiente. Y ahí está. Como está, el negro, lo pasa a crear, la siguiente. Y entra obviamente los neurocirujanos, ¿no? En la ópera que ha mejorado mucho. La neurocirugía ha tenido unos grandes avances en los últimos 10 años. Ustedes 30 años atrás, de 10 pacientes que estaban en neurocirugía, 9 salían mal. Así era. ¿No? 5 se morían, los otros 4 salían con uno por un éxito. Ahora no, todo lo contrario. Ahora los 9, 10 salen bien. O sea, grandes. ¿Por qué? Porque ya hacen neurocirugía. A buena hora. Los neurocirujanos ya dejaron de ser la sala de pacientes postrados, todos con alteraciones secuelas. Ya no. El neurocirujano lo resuelve. Y a buena hora, como debe ser. ¿Sí? Los neurocirujanos. La siguiente.
Soporte ventilatorio, ventilación mecánica, no es un ventilador. Y el ventilador puede ser dos tipos, volumétricos o a presión. Si es un volumétrico, yo regulo el volumen promedio 10 por kilo de peso. Hay cuánto pesa de 60 kilos, 600 kilos, volumetría. Si cuando no es algo, todos los valores son normales. Así. Hay diferentes modos de ventilación mecánica, modo asistida, nosotros lo vamos a especificar porque ahí ya hablaríamos de hidroterapia, que es un tema mayor. ¿Okay? Pero hay diferentes modos de estimular la función, de soportar la función ventilatoria. La asistida cuando el ventilador asiste totalmente al paciente. Perdón, la asistida es cuando lo ayuda al paciente. Cuando el paciente requiere un poquito, lo que el ventilador lo pone es que lo ayuda. No te da. En la controlada es 100%, el paciente está con el efecto de centro respiratorio controlada al 100%. La asistida cuando es una mixtura, la sincronizada también es una mixtura. Así es. Luego se operó al paciente, la siguiente. Y el paciente sale postoperatorio. Pasa 3, 4 días, 5 días, como ya quitamos el coágulo, bajamos el edema, el centro respiratorio empieza a ser activo. Le quito la medicación de sedación, lo manejo con manitol para el edema cerebral, como ya bajó el edema, y el paciente recorre el sensor y se despierta. Unidad definitiva de cosas, el manitol, el coágulo, y le está dando soporte respiratorio, y en el lugar le quito la sedación, y el paciente empieza a despertarse. Se despierta el paciente, y la función respiratoria se comanda, empieza a ser comandada por el centro respiratorio, así. Y la frecuencia respiratoria se comanda. La frecuencia cardíaca se normaliza, ya no tiene oxígeno, ya no se adquiere por eso. Y la presión es normal. Se retira progresivamente la ventilación mecánica, inclusive se retira la quimioterapia, en áreas se normaliza, y después cuando se mejora, el paciente se despierta y aumenta. Pero resulta que en el quinto, sexto, séptimo día del postoperatorio, el paciente empieza a incrementar la frecuencia respiratoria a 36 y la saturación cae. Recuerden que la saturación mide indirectamente la presión parcial, y digo indirectamente, porque existen 4 factores de errores que la saturación no es igual que la presión arterial. Primer error, llega el paciente le pone el oxígeno del pulso y resulta que está 60 de saturación y el interno va a poner para hacer el balón de oxígeno, pone la máscara y se pone oxígeno. Y el paciente sigue desaturando, 60 de saturación. ¿Qué pasó? El oxígeno no responde, ni siquiera respiratorio, refractaria, más oxígeno. Tiene que poner un tubo, tranquilo. Las hechas arteriales, no. Uno va a ver y resulta que tiene esmalte en la luz. El paciente no necesita oxígeno, ¿qué necesitaba? Acetona. Porque el oxígeno del pulso es un traductor de luz el electroforesis, ¿no? Es un traductor del color de la sangre. Y si yo le pongo una barrera con el esmalte de luna, no por los esmaltes negros sobre todo, no va a pasar y no mide bien. Y va a dar un valor falso, que va a dar saturación 60, 70, 50, oxígeno. No, lo va a quitar el esmalte, hace todo el consumo, pero es normal. Segundo error, y el paciente igual le pone oxígeno desaturado, oxígeno, el paciente mejora y uno va a ver al paciente está hipotenso. La hipotensión arterial hace hipoperfusión y el oxígeno lo toma y falsea el valor. Y de repente el paciente tiene un infarto miocardio, no estaba oxígeno no estaba en el sistema respiratorio, estaba en la reacción de las condiciones. Estaba hipotenso, porque nada más. Tercer evento. Le ponen oxígeno no responde, le ponen oxígeno no responde, y uno va al paciente, el paciente tiene frialdad distal. Como cuando no tiene enfermedad de orina, le ponen oxígeno en el pulso, no toma la oxígeno porque no llega a la sangre. Y el paciente no está hipoxémico, no necesita oxígeno. Por eso uno siempre dice, insuficiencia respiratoria, gas arterial. No basta la oxígeno del pulso porque me puede llevar errores. Después que confirmo que esa desaturación es por hipoxemia, correcto, lo monitorizo ya con posibilidad. Y el cuarto evento, que es el más importante, es la hemoglobinopatías. Le
ponen el oxígeno en el pulso, pero como yo tengo una hemoglobinopatía, mi hemoglobina no tiene oxígeno, tiene metal. Y esto pide oxígeno en la hemoglobina. Por consiguiente, ¿qué va a pasar con la saturación? Va a caer. Pero eso quiere decir que yo estoy hipoxémico. En la hipoxia anémica, ¿hay hipoxemia? No. Me sacan gas arterial y mi presión me sale normal. Presión arterial normal. Yo no estoy hipoxémico, yo no necesito oxígeno, yo lo que necesito es una resonancia. ¿Está claro? Por consiguiente, si yo descargo esos cuatro eventos, ahí sí, y lo confirmo con la persona que da oxígeno, de ahí para adelante, esa hipoxemia sí está relacionada a la saturación. Y por eso manejamos este valor. Cuando la saturación está por debajo del 90%, equivale a una presión arterial de 60 milímetros de mercurio. Y la definición de insuficiencia respiratoria era una PO2 de 60. Por consiguiente, yo no puedo permitir que el paciente tenga saturación por debajo de 90. ¿Está claro? Bueno, resulta que el paciente bajó la saturación 82 y entró nuevamente insuficiencia respiratoria. Le pido lo más arterial, luego 60, insuficiencia respiratoria. ¿Qué es lo que está pasando? La frecuencia respiratoria se elevó, la frecuencia cardíaca se elevó, pero estoy hipoxémico y con solo bajo. ¿Es de qué tipo de insuficiencia respiratoria es? Tipo 1, hipoxémica, hipocámica. El centro renal está respondiendo, por consiguiente es un problema pulmonar, por eso que se eleva la frecuencia respiratoria. Taquicardia y taquipnea. Insuficiencia respiratoria tipo 1, hipoxémica. ¿Qué le está ocurriendo al paciente? No es un paciente que lo han operado, o es un paciente que lo han intubado, o es un paciente que lo han asistido en la carretera, le han puesto un tubo de mano, etc. No manipuló al paciente y está con la presión del sensorio, tiene todo el derecho de qué? De aplicarse. Tiene todo el derecho. Y más aún, no metió a hacer operaciones. Y como no metió a hacer operaciones, le hemos puesto más factores de riesgo. Y más aún no metió a la UCI. Y en la UCI tranquilamente, ¿qué ocurre? Neumonías. Entonces, el paciente tiene todos los factores de riesgo para hacer una neumonía intrahospitalaria. Y probablemente ya está haciendo. Y probablemente está ocurriendo de que el paciente está entrando en un insuficiencia respiratoria con un pulmón enfermo. Tipo 1. ¿Qué vemos que está ocurriendo? De los cuatro. Le ponen oxigenoterapia, le ponen un poco, se administra oxígeno y mejora la saturación. Mejora la hipoxemia. O sea, responde a la oxigenoterapia. Y había 4 eventos. Falla ventilatoria, desequilibrio de Q, alteración de la difusión y shock. ¿Qué evento está haciendo ahora? Desequilibrio de Q. Desequilibrio entre la ventilación y la perfusión en el pulmón. Porque está haciendo una neumonía, un problema alveolar. La siguiente. Entonces uno dice lo siguiente. Tipo 1, neumonía, desequilibrio de Q. ¿Qué cosa es el desequilibrio de Q? Veamos. El desequilibrio de Q es el evento fisiopatológico más frecuente de la insuficiencia respiratoria. Es un evento intrapulmonar que vivió la insuficiencia respiratoria. Puede ser del tromboespasmo, de la neumonía, de la ectasia, la tromboembolia pulmonar, componente vascular del pulmón. Responde a la administración de oxígeno. O sea, si yo le pongo oxígeno, puedo mejorar mi hipoxemia. Pero a costa del oxígeno. Pero responde. Porque va a haber un evento que no responde. ¿Cuál es el evento que no responde al oxígeno? ¿Qué evento? El chance. Por eso que el bombero decía, le pongo oxígeno y responde. Le pongo oxígeno en la UCI y la saturación mejora. Ah, o sea, que eso es lo que está respondiendo. Porque no es chance, no es modo seguro. Por eso que lo hacen. El desequilibrio de Q puede tener un CO2 bajo cuando el paciente está hiperventilado y el CO2 cae. O puede tener un CO2 normal o elevado. El paciente asmático cuando llega un CO2 elevado. ¿Qué pasa cuando el paciente asmático está en la emergencia y un paciente asmático está hiperventilando, trae taquipnea y taquicardia?
le ponen oxígeno de curso, 85% probablemente insuficiencia respiratoria. Le saca gas arterial, el PO2, 55, insuficiencia respiratoria. Le ponen oxígeno al paciente y va a sube los cardiovasculares de sentido de nuevo. Ese paciente, ¿qué pasa? En otras condiciones tiene que estar con la gas arterial y como está hiperventilando, el CO2 está abajo, correcto. Pero ¿qué pasa si el CO2 tiene normal o elevado? ¿Qué pasa si usted tiene un paciente asmático en la emergencia? Ojo que el asma es bien frecuente. El asma tiene una frecuencia no menos del 10% de la población general. Miren, ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5 por fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 acá eran como 70 millones. Hasta un poquito más. 10% de 70. Sí, levanten la mano los 7 hasta que voy a dar. A ver. 1, 2, ¿qué más? 3, 4. Los 7. ¿Por ahí? Ahí está. 5, asmático 6. Entonces, y no me voy a explicar, porque es una frecuencia, es un dato epidemiológico. Entonces, cada vez que usted ve 10, 100 personas, 10 o de 7 a 10 asmáticos. Por consiguiente, no va a haber emergencia que no vean asmáticos. Cuando sean internos, no va a haber emergencia que no vean asmáticos. Y es para que acá se llega a esa ruta CO2, el CO2 sale normal. O sale alto. Me debo preocupar, porque si tengo CO2 alto, ¿qué significa? Estoy subiendo el 3. Pero por CO2 alto, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo bajar el CO2? ¿Cuál es la única manera que yo puedo bajar el CO2? Respirando más rápido. Pero si el paciente viene respirando 35 o 30 veces por minuto, vaya bien, indicación que siga al paciente que debe su frecuencia respiratoria 40. ¿Entienden? Es imposible. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que hacer respirar la paciente. Entonces, tengo que poner un tubo y poner una máquina. Soporte de electrodo. Porque a la máquina va a poner 40. Y ahí, ¿ok? Entonces, ¿qué cosas? La siguiente. Yo he encantado. Oxígeno terapia. ¿Ok? Ahí está la manera de oxígeno terapia para mejorar la saturación, para mejorar la presión pacientes. El otro evento que tenemos ahí es una catarata nasal y una catarata nasal. También. ¿Qué tenemos todos los sistemas de oxígeno terapia? Pero vamos a ver una porción interna. Hay otra cosa de los casos. Resulta que el paciente después uno indica cobertura antibiótica. El paciente aparentemente tiene una neumonía, insuficiencia respiratoria tipo 1, desde el BQ, hace su insuficiencia respiratoria, le dan antibiótico, pero no mejora. La cobertura antibiótica, en paro, el paciente no responde, inicialmente requiere mayor aporte de oxígeno y se incrementa la frecuencia de 44. Presión, frecuencia cardíaca 120, presión 130, 95, recibe oxígeno diario por más que la frecuencia de oxígeno, la máxima cantidad de oxígeno, y el paciente sigue desaturando, o sea, no responde al oxígeno terapia. Y aquí es un evento que no responde. ¿Quién no responde a la oxígeno terapia? O sea, yo estoy acá pensando que es un shunt fisiopatológicamente hablando. Y en el caso del paciente tenía una neumonía, este paciente tiene todo el derecho a ir a un distrés respiratorio. Entonces, por la veracidad, en general, la neumonía del distrés respiratorio. Y el distrés respiratorio es una causa, ejemplo típico de shunt fisiopatológicamente. Entonces, evaluamos la siguiente. Tipo 1, shunt, distrés. Correcto, tratamiento del distrés, soporte ventilatorio, la cobertura antibiótica. Y el paciente empieza a responder. Y en un momento que requiere drogas inotrópicas, porque está haciendo hipotensión arterial, porque está en un distrés y empieza a hacer un shock distributivo, séptico, y empieza a hacer hipotensión. Insuficiencia de tipo 4. Se asoció la mejor. La siguiente. Eso lleva obviamente al tipo 4, shock y distrés. La siguiente. Bueno, vamos con todo el paciente porque el paciente lo podemos perder. Así que ahora ya vamos a quedar con la máxima cobertura antibiótica y
cuando la escuchamos, insuficiencia respiratoria severa, mortalidad alta, no menos del 30%, no responde a la presión oxígeno que era, o sea, ya toda la cantidad de oxígeno que puede y sigue desaturando. Y hay que dar diferencia. Las gradientes se elevan a niveles muy elevados. La sangre sale del pulmón sin oxigenarse adecuadamente a pesar de una gran administración de oxígeno. Ejemplo, edema pulmonar, neumonía, sepsis, manejo, ventilación, presión positiva. La siguiente. Obviamente, terapia micróbica, terapia estrés, alta protocolo y el paciente empieza a mejorar. Ahí no tiene ese 30 o 40% de recuperación. Pero como hay un evento inflamatorio tan severo, ese pulmón no queda destrozar y queda con ciertas secuelas. Se retira la ventilación mecánica, pero no se puede retirar el oxígeno final. La siguiente. El paciente, obviamente, después de 4 semanas de todo lo que ocurrió en estos cuidados intensivos, no se logra retirar el oxígeno terapia, maneja una saturación de 88%, puntos altos, una hipoxemia, pero con una frecuencia respiratoria que empieza a normalizar, o se tendrán respiratorias crónicas, con una secuela, una fibrosis pulmonar. Ella había enfermedades de pulmonar crónica, pero está llevando a la secuela. La siguiente. Entonces plantea hipoxémicas hipercárnicas, alteración de la difusión, ejemplo fibrosis pulmonar. La siguiente. Y esto que estamos hablando de insuficiencia crónica. En la alteración de la difusión tiene que tener poca importancia clínica, porque es un evento que lo vamos a hacer tardíamente y no vamos a hacer generalmente en la fibrosis pulmonar. Como los eventos agudos de la alteración de la difusión fundamentalmente están en el chancho, en el cortocircuito y el agudo pulmonar, en el sistema de adulto. En cambio, cuando esta alteración de difusión fundamentalmente tenemos la fibrosis pulmonar, de dudosa reposo dice que tiene dudosa relevancia clínica en el sistema respiratorio, pero responde a la oxígeno terapia. Mantiene gradientes cardiológicas elevadas, pero no tan elevadas como el estrés. Generalmente estamos hablando de una secuela pulmonar. La siguiente. Entonces tenemos que esas tasas de hipoxémicas son 4 fisiopatologías: la alteración de la difusión, la falla ventilatoria, el desequilibrio y el shock. Y las causas de la hipercapnia son 2, que ya hemos dicho: la falla ventilatoria y el desequilibrio. La falla ventilatoria cuando es hipercapnia es por un pulmón sano, y la falla de las hipercapnia cuando hay un pulmón enfermo es el desequilibrio. Y es el manejo de insuficiencia respiratoria. De las causas intrapulmonares, extrapulmonares, de los insuficiencia y que es lo que se puede manejar. ¿Ok? Muy bien. La siguiente creo que vamos a ir más. Este es el resumen más claro de los 4 fisiopatologías. ¿Alguna pregunta ahí? Ok, creo que había más o menos